Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los fariseos y los escribas comenzaron a cavilar diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: «¿Qué caviláis en vuestros corazones?». Mateo capítulo 5, versículo 17 al 22. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Perdone usted. ¿Perdona? Perdón, no te escuché. ¿Has escuchado esta palabra? Es la palabra perdón. Pero, ¿sabes una cosa? Por repetirla tanto, ha perdido significado, contenido, peso y valor. En el estudio de la mañana hablamos de ello. Hace mucho tiempo esta palabra solo era dirigida a Dios y para los demás mortales era la palabra disculpe usted o disculpa. Según el diccionario, la palabra perdón quiere decir que se suele valorar el hecho de saber perdonar, aunque también el saber pedir perdón, porque implica de algún modo reconocer la culpa y el daño cometido a otra persona. Esto es lo que dice el diccionario. Muchas veces he escuchado sermones acerca de este pasaje de las Escrituras. Me refiero a Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Se habla acerca de la fe de los amigos, de la santidad del paralítico, de los murmuradores y detractores de Jesús, de cómo se maravillaron los presentes y también de la misericordia de nuestro Maestro. Sin embargo, y leyendo bien y cuidadosamente el texto, ninguno de estos temas es el meollo del asunto. Así que pido de toda vuestra atención, porque por no leer bien, se nos pasan cosas vitales que nos marcan lo que creemos en las Escrituras, del Señor y nuestra misión en la tierra. Así que vayamos a Lucas capítulo 5, pero vamos a partir del versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahí estaban un montón de personas aprendiendo del Maestro. Unos simplemente para criticar. Estos no faltan nunca. Incluso dentro de los que le llamamos iglesia, que son realmente lugares o centros de reunión. La iglesia somos todos nosotros, los que estamos apegados a Cristo, los que realmente están vivos en Cristo. No como dice el Señor en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 2 y 3, cuando dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto, nombre de Cristo, vaya, pero realmente estás muerto.
Así pues, estos no faltan. A veces cuando enseñas puedes discernir en las miradas de las personas la fuerte crítica, el rechazo de la verdad, que es la palabra de Dios. Y no hablo de cualquier predicador, no, sino de aquellos entregados a Cristo, que dependen de la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué ves? Caras largas que solo están buscando en qué se equivoca el predicador, el pastor, la maestra, quien sea. No hablo de pastoras porque eso sí ya sabemos lo que dice la Escritura. Esto mismo hacían los religiosos de la época. Visitaban a Jesús para ver en qué iba a caer o cómo, a ver a qué hora se equivocaba. Luego volvían a sus casas, ¿verdad? Y hablando en el camino, murmurando seguramente con sus amigos, con los otros religiosos, ¿verdad? A despedazar al maestro para luego conspirar. Esto se sigue practicando hasta el día de hoy. Aquellos que buscan cómo criticar, ¿verdad?, a los hijos del rey, y van ahí todo porque, claro, ellos no están de acuerdo con esto, con aquello, porque las escrituras dicen esto y aquello, claro, y entonces van a los más allegados para meter veneno, y lamentablemente si los otros también están envenenados o no están en la fe, en lugar de llamar la atención y parar ahí la murmuración y la detracción, el vituperio, dicen, bueno, es que tú tienes la culpa. ¿Y por qué? Por no seguir las tradiciones de los hombres, de los religiosos. Bueno, y luego también está otro grupito por ahí que nada más van a ver qué sacan. Algo de curiosidad, eso es lo que estaban ahí haciendo estas personas. No todos buscaban al Señor como rey, como Mesías. No, estaban para ver qué podían sacar. Y otros, por supuesto, los que deseaban salvación. Y bueno, de repente aparece un grupo de amigos. De esos amigos uno estaba paralítico. Bueno, todas las casas tenían un patio, bueno, casi todos con una enramada, unas escaleras laterales que daban al terrado o un aposento alto. Y es posible que en la enramada que daba al patio y que podía acercarse por medio del aposento alto hayan bajado a su amigo, hayan hecho un espacio y lo hayan bajado en un hueco. Es hermoso cuando la iglesia muestra un amor como este. Y por favor, quedaros con este grupo de amigos porque no es muy convencional en la iglesia y mucho menos con los religiosos. Vamos a leer qué nos dice Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Se cree que la casa donde estaba era la de Pedro. La casa de Pedro se había convertido en un lugar de reuniones. No a todos nos gusta, ¿verdad?, que la gente venga a nuestra casa y se meta, y más los religiosos, esos son los que menos queremos. Sin embargo, aquí vemos una actitud muy especial de Pedro, permitiendo que su casa fuera un lugar de reunión. Qué bendición tan grande es cuando nuestras vidas, nuestras casas se convierten en lugares de oración y de reunión. Esto no quiere decir que así fuera la norma, porque no estuvo en las casas de todos. En este caso solamente estuvo en la de Pedro. Por lo menos esto es lo que creemos que así fue. Por otro lado, según los tiempos que corren, necesitamos ser muy prudentes en cuanto a la intimidad del hogar, la casa. Hay lugares donde la violencia está creciendo tremendamente. En el 2018 se conoció el testimonio de un joven misionero que ya le habían advertido más de una vez que no se acercara a las Islas Sentinel porque eran muy peligrosas. La gente de ahí no acepta hasta el día de hoy ningún visitante, pero él tenía la intención de ir a predicar el evangelio. Bueno, ni siquiera le dio tiempo de eso. Antes de llegar, lo atravesaron desde lejos con un montón de flechas. Tenemos que ser sabios, inteligentes. A veces creemos que solamente el hacer. Tenemos que pedirle a Dios prudencia, inteligencia, sabiduría y dirección de su Espíritu Santo.
Bueno, recordemos que al inicio de nuestro estudio del Evangelio de Lucas, él mismo nos dice la condición espiritual en la que se encontraba Israel. Esto lo pudimos leer en Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La situación era pues terrible. Muchos endemoniados, muchos estaban enfermos a causa del pecado. Recordemos al ciego de nacimiento en Juan 9. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, desde el versículo 1. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos pues sabían que el pecado tenía mucho que ver, asociaban todo el mal al pecado, porque además así lo decía la ley. Cosa que a nosotros hoy día nos cuesta mucho trabajo aceptar, que pues nuestro pecado, nuestra mala cabeza, rebeldía, desobediencia, tosudez, mal corazón, malas intenciones, ganas de molestar y hacer rabiar a los demás, pero sobre todo dejar a Dios como mentiroso y responsable de lo que nos ocurre, y más cómodamente echarle la culpa al diablo. Y dirás: a Dios yo no le echo la culpa. Claro que sí, porque decimos nos está probando. No. Muchas de las cosas que nos ocurren son consecuencias. Ya lo hemos hablado esto más de una vez. Solemos decir entonces que es el diablo o que es Dios quien nos está probando. Las palabras han perdido entonces su significado. Hemos cambiado lo que Dios dice por conceptos nuevos, religiosos y adaptados a una vida hipócrita. No solemos ver nuestros pecados, sino los pecados de otros. Que los otros fallan y nosotros somos las víctimas. Minimizamos nuestros pecados. Y nos vamos al extremo para evitar que nos machaquen otros, y entonces pues nos pulverizamos y decimos que somos un gusano, que somos de lo peor. Decimos: más vale que me lo diga yo a mí misma que me lo diga otro. Ya si me lo digo yo, pues ya desmonto al otro, ya no me va a decir nada. No nos pasemos de listos, porque al final de cuentas esto no remedia nada, simplemente es matizar el victimismo con diferente maquillaje. Los judíos sabían que habían pecado. Eso sí, los fariseos no, porque ellos eran muy religiosos y bueno, todo lo que implica hacer, ya tenían desde temprano su checklist en verde, ¿no? Pin, esto ya lo hice, ya hice mi oración, ya hice la lectura de esto, ya me arrodillé, ya levanté las manos, hice los 3 cantos, ya miré al cielo, ya no sé qué tantas cosas inventamos, de verdad, ya prendí las velas, no lo sé. Hay quienes hasta tienen los candelabros y no sé cuántas cosas pasan y tocan con la mano unos versículos que han puesto en la cocina, o hay quienes ponen en todas las paredes versículos, y hasta que no recorren toda la casa repitiendo los versículos, pues no están tranquilos, porque claro, quizás si les vaya mal si no repiten todos esos versículos que han utilizado para ese día, o los cambian. Bueno, es que de verdad el rito se presenta de variopintas maneras. Así somos nosotros. Bueno, estos pues no tenían nada pendiente que no fuera a ir a vigilar a otros y a señalar sus faltas, pero en este caso era específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast. Bueno, continuamos con nuestro estudio. Así pues, nos encontramos con que estos amigos encuentran un tumulto que no los dejaba entrar. ¿Cuántas veces ni entramos ni dejamos entrar? Nuestra vida puede ser un claro obstáculo para que la gente entre al reino de los cielos. Lo hemos estado viendo también en el sentido de la bendita esperanza en las últimas conferencias de Aquí yo vengo pronto. Todo este desánimo que se está propagando como si fuera fuego por un montón de lugares,
que supuestamente son locales donde se predica el Evangelio, pero al contrario, lo que hacen es desanimar a las personas torciendo las Escrituras. Te invito pues a que asistas a nuestras conferencias de Aquí yo vengo pronto. Es una pena cuando se dicen ministros de Dios y al final de cuentas, como estos religiosos de la época, eran un claro obstáculo para que la gente conociera a Dios. Dice el Señor en Mateo 23, desde el versículo 12 al 14, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, porque por esto recibiréis mayor condenación. De verdad que es terrible escuchar hombres despreciar la palabra que viene de la boca de hermanos piadosos o piadosas, también las mujeres. Hay mujeres que hablamos la palabra de Dios. ¿De verdad a estos hombres no les ha resplandecido la Escritura? Qué vergüenza cuando nos rechazan por ser mujeres. Se ponen en un nivel superior a Cristo, quien fue ungido por una mujer. Tuvo diaconisas que le servían, tuvo alumnas como María y Marta, como Susana, como Salomé, como la mujer samaritana que incluso fue predicadora. Ella fue a predicar a todos quien le había perdonado sus pecados. De verdad, ay de vosotros, dice el Señor, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de aquellos que lastiman a las personas trayendo condenación porque no hacen lo que ellos determinan como justo, noble y santo, que tuercen las Escrituras para ajustarse a sus supuestos mentores y teólogos de antaño, que también fueron torturadores y asesinos. ¿Que no han leído la historia? ¿Cuándo aprenderán a sujetarse a las Escrituras, al espíritu de las Escrituras, que es el Espíritu Santo, y obedecer a Cristo? ¿Cuándo seguirán al Maestro y no a los hombres de renombre religioso en la tierra? Por favor. Así pues, estos amigos trajeron a uno que estaba postrado en cama. Pero, ¿para qué? Y dirás, pues para ser sanado. Y yo te contesto que no es así. ¿No hemos leído bien entonces? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Versículo 20. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Cristo le perdonó sus pecados. Nunca dice, he aquí, sanado estás. Claramente dice que le perdonó sus pecados. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Esa es su obra redentora. Estos amigos eran amigos de uno que había pecado. No lo estaban condenando, ni criticando, ni juzgando, ni machacando. No conspiraban contra él a sus espaldas, ni cuchicheaban con otros, o estaban ahí echándole leña al fuego para ir luego a meterlo a la hoguera. No. Ellos estaban en la correcta actitud de una iglesia que pertenece a Cristo. Es la iglesia de Cristo. Si uno cae, los otros lo levantan y lo traen al único que puede restituirlo. De verdad, hay de aquellos que se sienten Dios y que piden de la gente que les obedezca como si fueran Cristo. Que nadie puede incurrir en una falta de las cosas que han impuesto porque alborotan a todos los miembros para que arremetan contra ellos. Así no es la iglesia de Cristo. No. Dice Colosenses 3:13 al 15. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, soportándonos como esas columnas de la iglesia de Filadelfia, a la cual promete Cristo hacer columnas de la casa de Dios.
¿Os acordáis en el aula internacional? Por cierto, si no perteneces al aula, puedes escribir un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Mostré las columnas, eran columnas grandes, pero en el reino de los cielos, columnas seremos firmes, hermosas, con su nombre. Y no piedras para lapidarnos unos a otros, de verdad, ¿eh? Y hablo de la verdadera iglesia de Cristo, no de aquellos que toman el evangelio como objeto de ganancia de sus egos, dinero y fama, control, manipulación y chantaje. Tenemos que ser muy listos a aprender a discernir, conocer a Cristo para poder distinguir con suma claridad y salir corriendo de cualquier lugar donde se practique el maltrato, el gaslight, como se dice, el bullying o la agresión en cualquiera de sus manifestaciones. Por cierto, voy a explicar qué es el gaslight. Son estos nuevos términos que se usan, son en inglés, pero ahora ya se usan en castellano. El gaslight se utiliza como un tipo de violencia y es bastante dañina. La persona que lo sufre manifiesta aislamiento, ansiedad, insomnio, crisis de nervios, arrebatos emocionales, tendencias obsesivas, dependencia y miedo. Esto es lo que una víctima de gaslight atraviesa cada vez que su acosador intenta volverlo o volverla loca, literalmente. Esta tortura psicológica se presenta como una historia tétrica de una película de horror y termina por despojar a una persona absolutamente de todo lo que posee. Me refiero, puede ser tanto sus valores, sus creencias, sus convicciones y aún sus posesiones. El gaslight exprime, agota y vacía a quien se confunde cada segundo para que en medio de la ambigüedad la víctima se crea completamente incapaz de sobrevivir al borde de la locura. Hacer luz de gas, como se traduce esta expresión al español, consiste en conseguir que alguien dude de sus sentidos, de su razonamiento y hasta de la realidad de sus actos para convertir a quien sufre de maltrato psicológico totalmente dependiente de esa persona o de su pareja o del grupo, misma persona que cree que esos son sus dueños o su dueño. Y es que además el líder puede ser la pareja o el del grupo, verdaderamente cree que la persona le pertenece. No lo dice de esa manera, pero como es el pastor, el líder, el representante de Dios en la tierra, y luego ciertos maridos que malamente entienden la escritura se vuelven los verdugos de sus esposas, un azote verdaderamente, y les hacen gaslight continuamente. Frases como: ya vas a empezar, tú te imaginas cosas, lo que pasa es que nadie te conoce, si supieran quién eres, no serías así. Poco a poco la persona va realmente dudando si realmente es así o no. Así que seamos vigilantes y cuidadosos. Si estás en una situación así, pide ayuda pronto. Estos amigos entonces trajeron al que podía perdonar pecados. ¿A quién? Pues a Jesús. ¿Qué vieron en Jesús? A Dios mismo. Por eso Jesús se maravilló de la fe de ellos, no de que podía sanarlo, porque no venían a eso. Si ese hubiera sido el caso, como lo es hoy de muchos, sé que se pide sanidad antes de ser perdonados, porque para eso somos buenos, ¿verdad? Para pedir cosas sin ni siquiera ver nuestros pecados. Estos hombres sabían que su amado amigo sufría a causa de sus pecados. No le dijeron a Jesús: oye, ¿qué haces? ¿Que no ves que lo trajimos para que lo sanas y no para esto? Uf, tanto trabajo para esto. Y mira, aún sigue en el suelo ahí tendido. ¡Qué barbaridad! No, así no fueron las cosas. Jesús se maravilló porque estos amigos sabían que Cristo era Dios, que necesitaban de su perdón. Nos equivocamos tanto, erramos aún al ver a Cristo como un simple sanador. Él es Dios, el que perdona nuestros pecados, el que dio su vida en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre. De ahí que tengamos ese discernimiento. Cuando alguien dice que tiene el don de sanidad,
El que sana es Dios, es el Espíritu Santo, y Él sana a quien quiere, y claro, a través de las personas, ¿verdad? De la oración de las personas o no. Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera, como quiera y donde quiera, por favor. Porque Cristo además no vino a sanar cuestiones de salud física, sino ¿por qué entonces no sanó a Timoteo del estómago, a Pablo con el aguijón? Y bueno, no hubiera muerto nadie, para no ir muy lejos estarían vivos todavía hasta ahora. ¿Que Dios puede sanar? Claro que sí, pero Él sabe quién necesita perdón antes que sanidad, restauración en su alma, volver a Cristo, lavar sus ojos con colirio y sus oídos. La sanidad no es un show ni una campaña. ¿Por qué menospreciamos la obra redentora de nuestro Salvador por un cuerpo que al final de cuentas va a convertirse en polvo? ¿Por qué no somos trascendentes si entendemos que tenemos vida eterna, ya sea con Cristo o en la ira venidera? Y no digo que Dios nos sane. Dios hace lo que quiere y como quiere, pero me refiero a que ponemos la salud por encima del perdón de pecados. La palabra perdón es afiemi, perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, remitir. ¿Qué? Pues los pecados, hamartía, transgresión, alegalidad, infracción. ¿De qué? ¿De ser malo contra otros? No. De transgresión en contra de Dios. Veamos Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que lo tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y no se diga de Deuteronomio 6:5-6. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No sobre las puertas, no sobre los ritos, no sobre los cantos, no sobre la imposición que le hagamos a otros y venga, va y duro y dale, no sobre repeticiones, en el corazón. Porque al amar a Dios, ¿sí?, de esta manera, todo lo demás fluye, porque eso implica estar apegado a la vid verdadera, nutridos por el Espíritu Santo. Así pues, por no amar a Dios, todos los desastres nos vienen como efecto dominó, porque nos rebelamos contra Él. Y aunque no nos guste, así es, porque nos encanta más ser víctimas de otros, del diablo y de Dios mismo, antes que pedir perdón. Pero no el perdón de hoy, no, sino el perdón que estos hombres venían a buscar de Dios, del Mesías, aquel que no importa los impedimentos del mundo, los tumultos, los sacrificios que se tengan que hacer, es decir, las renuncias. No importa, necesito el perdón. Eso busca un alma que reconoce que no ama a Dios y que ni le busca, ni con toda su alma, ni con todas sus fuerzas, corazón y mente. Por eso Jesús se maravilló de ellos. Se nos olvida que Jesús lee corazones. Él sabía a qué venían, así como también supo lo que los religiosos estaban pensando en sus corazones. Lo vemos en el versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ves? A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Dios sabe en qué pensamos y cómo acomodamos las palabras para parecer inocentes y sin culpa delante de los hombres. Pero más horrible es pretender engañar a Dios. De verdad, ay de nosotros cuando actuamos hipócritamente, queriendo burlarnos de Él y hacerlo pasar por tonto y nosotros por listos. El versículo 23 dice: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados,
dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y podrás decir: pero el paralítico no confesó con su boca. Y yo te digo, ni los fariseos acusaron a Cristo con su boca, ni los amigos dijeron que Cristo era Dios con su boca. El problema es que olvidamos que Él es Dios y que conoce los corazones de los hombres. Antes de que vayamos a decirlo, Él ya lo sabe. Nosotros somos los ritualistas, ritos y ritos y ritos y más ritos, porque así dice la tradición. Enseguida el Señor perdonó sus pecados y al instante el hombre fue perdonado. Se levantó y se fue a casa. ¿Cómo? ¿Fue a cumplir un rito más? ¿Hizo la oración de 3 minutos? No fue necesario. Hizo algo mucho mayor y mejor, porque desde que llegó sabía que ese hombre que estaba ahí en medio de la multitud era Dios encarnado y fue perdonado. ¿Y qué hizo? Glorificó a Dios. Y que así sea en nuestras vidas hasta que Él venga. Glorificar a Dios y buscar su perdón cuando hemos fallado, hemos transgredido a Dios. Bendiciones.